Quedamos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 5 al 20, creo, 1 al 20. Quedamos desarrollando ese versículo y quiero tocar por encima, amén, refrescar. Para eso vamos al libro de Marcos, al Evangelio según San Marcos, pero vamos a leer del 16 en adelante. Vamos a leer el 16 solamente. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido a aquel al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Voy a tomar asiento. Aquí se trata del endemoniado cuando ve al Señor Jesús. Amén. Ahora, el versículo 16 muestra que lo que estaban viendo, amén, lo que estaban pastoreando el hato de cerdo, comenzaron a contarle a los demás lo que habían visto y lo que había acontecido al que había tenido el demonio, amén. Y comenzaron, dice el 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En vez de decirle quédate, le dice que se vaya. Es algo que por lo general va a acontecer cuando tú hagas una liberación o Dios a través de ti se manifieste en aquel lugar libertando a las personas, amén. Van a haber quienes no te van a querer recibir. ¿Sabes por qué? Porque aman más la tiniebla, amén. Dice que amaron más la tiniebla. No le interesa cambiar su estilo de vida, pero sí le interesa que tú hagas o sirvas de intercesor entre él que es pecador y Dios, simplemente para un favor, y luego cuando consigue el favor ya se van y te dicen vete, ya conseguí lo que quería. Hay muchas personas así. Entonces, dice el 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este que experimenta la liberación sabe el poder que está trabajando en él y sabe de dónde provino. Ahora, te hago un recorderis. La mujer de flujo de sangre, cuando lo tocó, todos estaban tocando al maestro, ¿verdad? Pero el maestro se detuvo al momento que la mujer de flujo de sangre tocó el borde de su manto. Ni siquiera lo tocó a él como persona, sino que tocó una pieza de su ropa. Amén. El borde de su manto. Y él se detiene y dice, alguien me tocó. Y los demás, pero si todos están tocando, te aprietan. Y él dice, no, alguien me tocó porque poder salió de mí. Entonces, ese hombre endemoniado sabe de dónde proviene el poder que entró en él. Y él dice, esta es la fuente. De allí salió ese poder que me está haciendo estar en mi cabal juicio, vestido y no me hago daño. Entonces quiero estar con él. El detalle de muchos cristianos es que una vez libertados quieren seguir viviendo su vida común y corriente. Hay una realidad, y es que el que siga a Cristo dejó de ser ordinario. Te van a llamar loco, extraterrestre, sobrenatural, sobreespiritual, serafín, querubín, el más espiritual. Te van a poner toda clase de apodos con el fin de que tú no alumbres. Amén. Eso busca no alumbrar. Y eso hace que los cristianos se sientan tristes. Yo no sé por qué la gente se siente triste cuando le dicen, ahora tú eres más espiritual. Se sienten ofendidos, como que le mentaron su mamá o lo mandaron no sé a dónde, al infierno. Si te dicen tú eres el más espiritual, siéntete gozoso, porque por lo menos están viendo que tú eres diferente. Por lo menos están viendo que tú te estás esforzando en ser espiritual. Amén. Entonces eso debe de ser una motivación más que una desmotivación. Así que no se sienta triste. Ahora que tú eres un querubín, oh Allah, gracias porque me estoy pareciendo, pero sé que nunca voy a llegar a ser un querubín. Pero gracias por seguir alentándome. Es como tú recibes las palabras, amén. Si le pones, si para ti es ofensivo que te digan espiritual, entonces estás en el camino incorrecto. Amén.
Si para ti es ofensivo que te digan estas clases de sinónimos que tienen que ver con el reino de Dios directamente, si tú te ofendes por eso y tú te molestas, entonces estás en camino incorrecto. Amén. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Le dice: no, tú no vas conmigo. Tú te tienes que quedar, porque yo necesito que tú seas testigo a los tuyos, a tu casa. Mira que primero lo manda a su casa. Tiene que ser testigo ¿a quién? A lo suyo, a lo de la casa. Eso tiene una aplicación para ti y para mí. Que cuando Dios hace algo en tu vida, tú no te puedes quedar callado, tú tienes que pregonarlo, tienes que anunciarlo. Mira, antes vivía así, ahora mira cómo vivo. Tú eres testigo del poder de Dios. Antes hacía esto, ahora mira cómo me está. Antes no me iba bien, pero ahora con Cristo me va mejor. Entonces tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No necesariamente tengo que esperar que me digan quién tiene un testimonio para venir aquí adelante y anunciarlo. No. Entre ustedes pueden testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y predicarlo, esa es su predicación. Que Dios hizo en tu vida es lo que tú vas a arrancar en tu predicación. Este hombre no recibió estudio bíblico ni nada. Simplemente le dijo: ve y anuncia lo que el Señor ha hecho en tu vida y cuánta misericordia ha tenido de ti. Entonces, esa era su predicación. ¿Quién guiaba a ese hombre? ¿Verdad? Si él se quedó, seguro él estaba atento a las enseñanzas del maestro. Y dice el 20, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabes por qué? Porque sabían quién él era. La gente sabe quién tú eres. Y sabe si de verdad hay un cambio. El que estaba desnudo ahora está vestido y dicen: esto está extraño, esto es raro. Por muchos años estuvo desnudo, ahora está vestido. Ahora no se golpea con roca, no se hace daño. Ahora sus palabras son coherentes, sus pensamientos son estables, sus emociones. De verdad hubo un cambio en él. ¿Y quién produjo ese cambio? Un hombre llamado Jesús. Llegó a mi vida y me libertó. Y ese hombre puede libertarte a ti. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Él anda por ahí. Y a su nombre. Y a su gloria. Después de esto, de este encuentro, aquel endemoniado que nadie podía, tenía aquel demonio llamado Legión, tenía sometido ese lugar. Sometido. Todos tenían temor de pasar por aquel sepulcro, porque pensaban y decían: me va a hacer daño, me va a matar aquel endemoniado, así que mejor ni me acerco. Entonces, llega alguien mayor. Por eso dice que el hombre más fuerte entra y le ata. Le ata primero y luego lo despoja. ¿Qué hizo Jesús en ese lugar? Despojó a la legión. Ya ese territorio no lo iba a seguir mandando. ¿Sabes por qué? Porque el que estaba endemoniado ahora está influenciado por Cristo Jesús. Está bajo esa atmósfera. Ahora está siendo gobernado por el poder de Dios. Y es como que si ese va, entonces los demonios hacían fiesta. Puede ser que Jesús también por esa razón le dice: quédate, porque necesito que este lugar siga siendo gobernado por mí. Y a través de ti voy a gobernar. Por eso nos llaman embajadores. Estados Unidos tiene una embajada aquí. El gobierno panameño no puede entrar ahí, aunque está en territorio panameño. No puede entrar porque después se acerca el territorio americano y se cumplen las leyes de Estados Unidos en ese pedazo. ¿Me comprende? Me doy a comprender, ¿verdad? Mientras ese hombre está allí, él es el embajador de Cristo. Por lo tanto, se va
enseñorear Cristo allí. Puede ser por una de esas razones que le dijo quédate allí, porque es un embajador. Ahora, nace un embajador, nace un predicador, nace un evangelista, que ahora está anunciando las buenas nuevas de salvación, anunciando que llegó el rey con un reino. Porque esa era la predicación de Jesús. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él está diciendo, yo soy testimonio de que ese reino ya está aquí y ahora. Y ese reino se manifestó en mi vida y se puede manifestar en la tuya hoy. Y a su nombre. Por eso que usted en su lugar debe de establecer el reino de Dios. Y a su nombre. Pero ¿cómo lo vamos a establecer si andamos haciendo cosas que no debemos? Esta es la única ocasión, hermanos, que de los 4 del Evangelio, la única ocasión donde Jesús le habla, le permite hablar a un demonio. Resulta ser que en la costumbre hebrea o judía se creía que el que anunciaba el nombre era el que gobernaba. Como ejemplo, el caso de Adán. Nombró a Eva, ¿sí o no? Adán no era por encima de Eva. Los padres, nombra a los hijos. No son los padres que gobiernan y tienen autoridad sobre los hijos. Los padres son la autoridad. ¿Y quién nombra a los hijos? Los padres. Entonces se creía en ese tiempo, o hasta el sol de hoy todavía se cree, que al nombrarlo tiene autoridad sobre el demonio. El único que tiene autoridad es Cristo Jesús. Por eso tú ves que los que están ahorita mismo en esos ministerios de liberación le dicen ¿cómo te llamas? A todos le quieren preguntar cómo se llama. Pero yo pienso que Jesús le pregunta simplemente para que sus discípulos y todos los que estaban alrededor supieran que una persona puede estar poseída por más de, ¿qué? 6,000 demonios, 4,000 demonios. De 4,000 a 6,000 es una legión. De repente será una creencia que no se podía creer, no se creía. Por eso le dice, ¿cómo te llamas? Legión. Y ya vieron, ya todos quedan, wow. Una legión son como 4,000 personas. Entonces ese hombre tiene 4,000 demonios. Es algo impresionante. Entonces Jesús le da a conocer que es posible esto. Pero si era necesario que Jesús le preguntara, a todos le hubiera preguntado, ¿cómo te llamas? Después le dice, cállate y sal de él. Fíjate que esa fue la única ocasión en la que él le permitió que hablara. Y para mi parecer fue nada más para darle una enseñanza a los que estaban con él. No es necesario porque Cristo Jesús lo pone al manifiesto y sus discípulos tampoco hacen esa práctica. Los apóstoles no le preguntaron, ¿cómo te llamas tú? Por ejemplo, Pablo iba caminando y la que tenía el espíritu de adivinación, Pablo le preguntó, ¿cómo te llamas, espíritu? Se cansó Pablo y le dijo, sal de ella. Sal de ella. Y salió al instante. Y los amos de aquella mujer se pusieron bravos. Eso le costó una paliza a Pablo, pero no le importó. Pedro tampoco le dice a aquel cojo, ¿qué demonio hay ahí? El de cojera. Bueno, pues sal de él, demonio de cojera. No. O Jesús a la mujer encorvada. Era un espíritu que tenía. La Biblia lo dice y no le preguntó tampoco, ¿cómo te llamas? Sino le dijo, sale ella, ya, salió. Y se enderezó la mujer. O sea que esa es la única ocasión. Y no podemos tomar una sola ocasión y hacerle una doctrina. Eso tiene su porqué. Amén. Y a su nombre. Este hombre andaba entre los sepulcros. Era indomable, así como está el mundo actualmente, indomable. Así como está la carne, indomable. Hay personas que quieren domar la carne, no van a poder nunca. A ella tú la tienes que hacer sufrir.
A ella tú le tienes que dejar de dar alimento para que no sea fuerte y no te pueda arrastrar. Amén. Siempre ponemos este ejemplo, la carne es como una bestia. Entre más alimento le das, más fuerte tiene, y a la hora que se va a desenfrenar, tú no la vas a poder sostener. Pero si no le das alimento, puede que se convierta en un chihuahua que cuando quiere ladrar, además tú lo alzas y no va a hacer nada. Amén. Entonces este hombre andaba entre los sepulcros, como está muchas personas, están entre los muertos andando. Por eso vimos que Pablo dice, levántate tú de entre los muertos, sal de ahí, que te va a alumbrar Cristo. Entonces, viendo todo esto, este endemoniado es como una especie de ejemplo para poder reflejar al mundo que anda así, indomable, haciéndose daño. Y a su nombre. Porque están haciendo daño. Y nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que llevar esa predicación de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para que la luz de Cristo la alumbre. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ser libres si no hay quien llegue y le anuncie el evangelio? Que es poder de Dios para salvación. Y a su nombre. Y a su gloria. Ahora, nadie podía pasar por ahí, ¿verdad? Nadie. Tenían miedo. Cuando Jesús se aparece, la legión le ruega que no lo mande al abismo. No me eche fuera. Mándame al hato de cerdo. ¿Sabe? Que la legión sabía cuál era su lugar. Y le ruega que por favor no lo haga. El abismo es el lugar de cautiverio de los demonios caídos. Recordemos que hay demonios encadenados, ¿verdad? La Biblia lo dice, independientemente de lo que representa, no nos vamos a meter ahí. Pero hay demonios en posiciones de oscuridad. Está diciendo Jesús, no nos mande para allá. No me mande para ese lugar. Mándame mejor al hato de cerdo. Por algún motivo Jesús le permite eso. Cuando esté allá le preguntaré. De repente ni tenga tiempo de eso. Sino preguntarle de él, ¿verdad? Muchas preguntas tenemos, pero al final de allá todo vamos a entender. Y vamos a querer ya no saber eso, sino conocer más de él. Así que ahí vemos cómo Jesús gana un territorio que se había perdido, ¿verdad? Vemos que se había perdido y estaba siendo gobernado por una legión, por muchos demonios, a través de una sola persona. Y cuando Jesús liberta a esta persona, entonces el lugar que estaba bajo la autoridad de las tinieblas, ahora está bajo la luz. Ahora Cristo alumbra a través de ese hombre en ese lugar. Amén. ¿Cuál es la meta de Satanás y cuál es la meta de Dios? Tipificando en este versículo que acabamos de ver, vamos a ver algunos puntos. El primer punto es que Dios quiere darnos dominio propio, o sea, fruto del Espíritu Santo. Satanás quiere dominar, él como dominó al hombre que se hacía daño a él mismo. Estamos viendo cómo lo que Dios quiere y lo que Satanás quiere. Satanás quiere dominar al hombre para que se haga daño a sí mismo, tal como representa el endemoniado. Pero Dios quiere darnos dominio propio. Es el don del Espíritu, amén, el fruto del Espíritu. Darnos dominio propio para que esa cosa no suceda. Dios quiere que nosotros tengamos su imagen. Satanás quiere destruir tal imagen. En este hombre parecía ya destruida. Ya su nombre. La imagen de Dios en aquel hombre no estaba. Y eso es lo que quiere Satanás y lo que está haciendo en el mundo. ¿Qué hace Satanás? Tratar de destruir la imagen. Pero ¿qué quiere Dios? Que volvamos a esa imagen. Por eso vino Jesús. Para que nosotros volvamos a la imagen original. Pero el diablo quiere que nos mantengamos en una posición donde no reflejemos la imagen de Dios.
Dios quiere librarnos, amén. Satanás quiere esclavizarnos. Dios te quiere libertad, el diablo te quiere esclavizar, tal cual como estaba el hombre. El hombre se hacía daño. La gente cree que sirviéndole a Dios está, como quien dice, es esclavo, pero de Dios. Pero Dios te da tal libertad, no para que hagas lo que te da la gana, sino para que tú no te hagas daño. Estando con el diablo, eres esclavo del pecado y él te impulsa a hacerte daño a ti mismo. La droga hace daño, el alcohol hace daño, el cigarro con el tiempo hace daño. Muchos hombres hace daño, muchas mujeres hace daño, el sereno, mucho sereno hace daño. Salir de fiesta día tras día hace daño porque desgasta el cuerpo, hace daño. Y a su nombre. Entonces, portar un arma y detonar hace daño a otro y al final te hace daño a ti también. O sea que todo lo que está produciendo el mundo es para que te haga daño, pero lo que produce Dios no es para que te haga daño. Pero la gente lo entiende diferente, entiende que son libres en el mundo y son prisioneros en Cristo Jesús, aunque sí lo somos, pero no como ellos piensan. Dios quiere protegernos, Satanás quiere destruirnos. Recuerden, Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Dios quiere protegerte. Este hombre no estaba bajo la protección de Dios, pues se golpeaba con la roca, se golpeaba, no dormía, día y noche daba voces. Él quería descansar, pero no podía descansar. Yo creo que cuando Cristo lo liberta, el primer día que él pudo dormir fue ese día. Y él pudo cerrar sus ojos y dormir 8 horas. Y creo que se levantó antes porque dirá, no puedo dormir tanto porque tengo que anunciar la buena nueva de que hizo el Señor en mí. Entonces cuando tú andas ansioso, ¿verdad? Por llegar el día y tú no duermes, los niños les pasa eso mucho. No duermen porque están ansiosos a que llegue el día. Aún los adultos no duermen bien porque están ansiosos. Bueno, pues yo supongo que ese hombre estaba ansioso cada día por predicar la palabra del Señor. Ahora tiene la protección del Señor. Porque esos demonios que fueron expulsados ya nunca más entraron en ese hombre. Había una protección. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y Satanás quiere deshonrar la gloria de Dios. ¿Cómo la deshonra? Que nosotros hagamos lo contrario a lo que está en la Escritura. Y eso es algo que complejo. Porque no es tan sencillo como parece. Que hay muchas cosas que estamos haciendo y sin saber o sabiendo estamos deshonrando la gloria de Dios. Satanás está trabajando. Pero Dios quiere glorificarte a través de ti. En tu vida y a través de ti quiere glorificarse. Y a su nombre. Ahora, la meta de Satanás, su meta es destrucción, eso lo sabemos. Juan 10:10, ¿verdad? Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su finalidad. Esa es la meta de Satanás. Olvídate, Satanás te puede ofrecer todo el reino de esta tierra, pero su meta no cambia. Él no cambia su meta, no como nosotros, que sí la cambiamos. Él no cambia su meta. Él te puede dar lo que sea, pero su objetivo sigue siendo el mismo: destruir, matar, hurtar. Ese es su objetivo, su meta. Mira lo que dice primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
La versión de las Américas dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Así lo redacta la Biblia de las Américas, un poco diferente a la Reina Valera. Dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Pero ¿cuáles son las obras del diablo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El pecado, Él vino a deshacer esa obra. Por eso digo, Dios quiere glorificarse en tu vida y el diablo quiere, ¿qué es lo que el diablo quiere? Deshonrar la gloria de Dios en tu vida. O sea, deshonra. ¿Y cómo tú lo vas a deshonrar? Siendo un cristiano y haciendo lo que el mundo hace. Y eso es un pleito. La gente no quiere entender eso. La gente dice que pueden hacer y pueden hacer, pero Dios es Dios y hay una realidad, es que Él vino a tu vida para hacer todo nuevo, todo nuevo. Amén, todo nuevo. Y la Biblia está cargada de instrucciones para que nosotros no cometamos ese error grave y fatal. Hacerme amigo del mundo y participar de sus cosas es algo fatal. Mira, siempre vamos a pecar, uno más que otros, pero tenemos que esforzarnos en no hacerlo, ¿verdad? Pero va a llegar un momento donde vas a pecar. De repente no fornicando, pero sí pensando algo que no debes, vas a pecar. Tomando la decisión de guardar amargura, estás pecando, porque la amargura va a abrir puerta a otras cosas, a desearle el mal a tu hermano y todo lo demás. De una u otra manera vamos a pecar, porque todos somos pecadores. Pero tenemos que esforzarnos cada día en hacer la voluntad de Dios. Pero una cosa es esta, otra cosa es esta, que yo me haga amigo del mundo y que yo participe de las obras infructuosas de las tinieblas. Esas son dos acciones que Dios no te la va a dejar pasar por alto. Porque el que participa de las obras infructuosas de las tinieblas, nosotros vimos esa palabra, ¿verdad? Algo que no produce nada, es vana, es vacía, no produce ni un provecho. Bueno, pues esas cosas que no producen nada, mi alma, no te hagas partícipe. Porque si te hace partícipe, dice, por eso viene la ira de Dios. Pero todos dicen, la ira de Dios se va a manifestar en el juicio final. Se manifiesta hoy y ahora, de muchas maneras. A través de una enfermedad, etcétera, etcétera. Se manifiesta. Las finanzas se ponen difíciles, el hijo se enferma, las cosas no salen como tú esperabas. De una u otra manera se manifiesta. Y el que se hace partícipe, vimos que se vuelve un imán que atrae la ira de Dios. Si me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo. Eso es terrible. Eso es terrible. No es lo mismo. Amén. Ahora, quiero que nosotros veamos otro pasaje donde podemos ver la guerra espiritual. Amén. ¿Cuál es el rol de tu fe, tu oración juega o puede jugar? Y lo estamos viendo en la vida de Cristo. Amén. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo. Capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, dos regiones seculares totalmente, que no eran ciudades hebreas. Estas dos ciudades no eran ciudades del pueblo de Dios, amén, eran pueblos seculares. Y he aquí una mujer cananea. Ella representa a esa región secular. Esta mujer es descendiente de los cananeos, que le hicieron la vida imposible a los judíos, amén. Que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Vemos un Cristo como frío, ¿verdad? Insensible o empático, la palabra que se usa mucho hoy. ¿Es o no es? ¿No estamos viendo un Cristo empático? No le está prestando atención a la mujer. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, tras que es frío, empático, no empático, insensible, mira lo que le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Suena todavía más insensible con esta mujer cananea. En otras palabras, no me voy a acercar. Ojo, esta respuesta no fue a la mujer, fue a los discípulos. Ojo. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El que le dijo: maestro, despídela, que da voces, le respondió a él: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero ¿qué hacía en Tiro? ¿Verdad? Hacia allá. Ya su nombre. No vine para eso. No sé quién fue, pero le está diciendo: no vine a eso. Sigamos caminando. Entonces ella vino y se postró ante él. La mujer caminó y se puso delante de él. Jesús no la ha mirado. Jesús le está dando la espalda. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Haciendo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste delante del Señor y te arrodillaste y le dijiste: Señor, socórreme? Seguro fue una situación difícil. ¿Sí o no? Muy difícil. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dios mío, ¿qué pasa, Señor? Eso como que causa un shock en mi mente, porque yo tengo que ser empático, tengo que ser sensible. Yo no sé la expresión de aquellos judíos, pero yo creo que algunos de ellos decían: trágame tierra, ¿por qué el Señor está haciendo esto? Si Él no es así, ¿qué está pasando? Otros dirán: ella es mujer pecadora, ¿verdad? De repente las opiniones estaban divididas. Algunos decían: merecido está, porque es verdad, no vino a ellos, vino a los de Israel, así que usted qué es allá. Los hijos son la nación de Israel, ¿verdad? Y ella dijo: sí, Señor. Oh, ¿qué es lo que te pasa a ti? Te voy a decir dos cosas. No pasó eso, ¿verdad? Ya a mí me hubieran dicho más de dos cosas. Ella dijo: sí, Señor. En otra palabra, yo sé, y se nota humilde. Esta mujer reconoce, está haciendo un reconocimiento. Yo sé, sí, Señor, es verdad. Es como que yo sé que usted es la nación hebrea y yo no tengo derecho a nada. Yo sé que tú eres el Mesías. Y estás anunciando a las ovejas perdidas y a mí no me toca nada. Está bien, yo sé. Pero, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer. Ahora la mira y exclama: oh mujer, grande es tu fe. Una mujer cananea manifestando fe.
Yo creo que Jesús está dándole una lección a sus discípulos allí y a todos los que le están siguiendo. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Yo estoy convencido, hermano, que Jesús no estaba siendo insensible. No, él estaba tratando de forzar a esa mujer y a la vez darle una lección a sus discípulos. No tenía falta de empatía, esto sería contrario a su carácter, ¿verdad? Sería contrario a su naturaleza. Para mí, y lo sostengo, es que Cristo conocía algo en el interior de ella. Había algo en el interior de ella que quería sacarlo como ejemplo para los judíos que estaban alrededor. Para mí, no sé para ti. Porque esa es una mujer cananea que él está haciendo esto. Esa hija fue liberada en el momento. Yo creo que Jesús le está mostrando a su discípulo, ella tiene más fe que ustedes. Porque si yo le digo eso a ustedes se van y me dejan aquí. Pero mira cómo yo le traté y esa mujer se mantuvo. Mujer sabia. Le dijo, sí es verdad, Señor. Es verdad que el pan de los hijos no se le debe de dar a los perros. Eso es verdad. Pero hay una realidad también. Que cuando cae un pedazo de pan al piso, el perro se lo puede comer. Y eso le sorprende. Y le dice, oh mujer, cuán grande es tu fe. ¿Tú crees que él no sabía que eso iba a pasar? Él lo sabe todo, hermano. Él quería enseñarle a su discípulo. Mira lo que está pasando aquí. Ahora estamos viendo otra guerra espiritual. Estamos viendo que esa mujer tiene una hija no cerca. Nota cuál es el resultado. Aquí en este evento, el poder de Cristo se manifiesta a distancia. La hija no está allí. Ahora, vamos a ver algo aquí. Esta es la fe. Vimos la fe, ¿verdad? Y está la oración de esta mujer. No estoy llamando oración por una oración. Una oración es una conversación con Dios, ¿sí o no? Y ella tuvo una conversación con Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Tuvo una conversación, tuvo una oración. Una conversación con Dios y una oración de intercesión es más que una oración que usted hace a favor de otra persona. Esta mujer, esta madre, tiene una conversación con Dios a favor de su hija. Entonces, esta es una oración de intercesión. Es una oración. Ahora vemos dos cosas. La fe y la oración. ¿Ves por qué no sacamos la oración de la ecuación? Tiene que estar, usted tiene que orar. Amén. No una oración de esa de flecha que solemos hacer cuando vamos de salida. No. Cristo, hablando en términos humanos, impresionado por la fe de aquella mujer, porque dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. En este texto estamos viendo la combinación, la relación entre la fe, la intercesión y la liberación. Pero yo también quiero que tú veas que si tú conocieras a alguien que está endemoniado, no tienes que estar al lado de esa persona exactamente. Amén. Jesús no estaba al lado de esa niña. ¿Qué necesitas para que alguien a distancia sea liberado? Fe y oración, ¿verdad? ¿Dirigida a quién? A Dios. Eso es lo que tú necesitas. O sea que tú no tienes que estar allí para ponerla en la mano para que sea libre. Desde tu casa, tú puedes orar por alguien, pero tu fe, ¿cómo es? La fe de esta mujer era grande.
Pero Cristo dice que aunque tu fe sea como el grano de una mostaza, la fe de esta mujer no era como el grano de una mostaza, olvídate de eso. Era grande, era una semilla grande. Puede ser una semilla de mango o algo así, era mucho más grande. Superaba con crece el grano de semilla, ¿verdad? De mostaza, ¿verdad? Lo superaba con crece, porque era grande su fe. Ahora, ¿cómo es tu fe? Es importante la fe. Es importante la fe. Ahora, puede que no suceda en el momento, pero tú tienes que insistir. Porque vemos esta escena y decimos, es que yo me pongo a orar 4 horas y el Señor tiene que resolver. Porque esta escena duró un par de minutos. No, ahí vemos una resistencia del Señor. Y le dice, la ignora primero, pero la está escuchando. No es que la ignoró, sino que no la ha vuelto a ver. Él quiere verla, pero él quiere sacar algo de ella. Tú estás orando y no conseguiste respuesta y tú dices, Dios no me está escuchando, a lo mejor no es para mí. ¿Verdad? Sigue orando hasta que suceda algo. Ella siguió, no se detuvo. Ahora tú le dices a un hermano, ora por mí en este área. Tú estás orando, ahora tú pides ayuda porque tú estás viendo que la cosa está dura. Y ese viene, es un discípulo, no es cualquiera. Se acerca al maestro y le dice, maestro, atienda. Vamos a poner, Elías está orando y le pide ayuda a Yael. Yael viene donde mí y me dice, papá. Y yo le digo a Yael, no lo voy a hacer. Esta mujer no se quedó allí, ¿verdad? Esa mujer corrió porque venía dando voces de atrás. Jesús viene caminando aquí, va por el púlpito y ella viene como por acá, ¿verdad? Dando voces. Señor, hijo de David. Está gritando. Pero está gritando porque hay mucha gente y están hablando, ¿verdad? No le prestó atención. Esta mujer se le adelantó y se postró. Humillación. Porque al principio tú estás orando y no estás humillado todavía. Tú piensas que arrodillándote tú te estás humillando. Es de adentro hacia afuera la humillación. Eso es solamente la postura. Y dentro te humillaste de verdad. Reconociste de verdad que lo que tú hiciste está mal. Y tú no mereces perdón. Y por dentro tú estás tirado en el piso rogándole a Dios. Tú estás así por dentro. No, entonces tienes que estarlo. Y a su nombre. Déjame ver el tiempo. El tiempo no me apremia. Esta mujer se postra. Ahora, tú pediste oración. Vamos a ponerlo, lo voy a decir a la profeta, lo voy a decir a la hermana Evangelina, lo voy a decir a la hermana Francisca. Son mujeres de oraciones. Yo sé que Dios la va a escuchar y Dios le habla y le dice no te metas ahí. Ok, pero todavía. No escucharon a ella, menos a mí. Sigue. No ha conseguido, es porque todavía no te ha humillado. Cuando esa mujer se humilla, entonces Jesús le dice algo. El pan no es para los perros. Y ella no se ofendió para nada. Eso no fue una ofensa para ella. Esa mujer le mostró, yo no necesito mucho, solo un poquito. Y cuando ella muestra eso, entonces Jesús dice, esto es lo que yo quería ver. Porque se necesita una fe grande para hacer ciertas cosas. Se haga como tú quieres, mujer. Y al instante, la hija que era endemoniada
que estaba siendo afligida por un demonio dejó de estarlo. Usted está viendo este pleito espiritual. Como a larga distancia la fe hace que el poder de Dios viaje. Y llega al lugar. ¿Qué distancia tenía? Yo no sé. Pero esa fe de ella hizo que el poder de Dios se trasladara y visitara ese lugar. Y esa casa donde ella vivía ya no fue la misma. Esa mujer comenzó a hablar y a testificar el poder de Dios. Un territorio más ganado por Cristo Jesús. Quiero hacerle algunas observaciones de este pasaje bíblico. Amén. Lo primero, la oración intercesora puede ser el instrumento de liberación de alguien poseído. La fe de quien ora juega un rol importante y vital en la guerra espiritual y en la respuesta que se desea obtener, incluyendo en la liberación o libertad de alguien endemoniado. La oración intercesora puede funcionar a distancia también, aún para la liberación de alguien poseído. Usted está viendo esto. El brujo no llega donde ti muchas veces. ¿Sabe por qué el brujo llega hasta donde ti? Porque se dio cuenta que no puede y viene a ver qué está pasando aquí, que lo que yo envié no hizo daño. Y llega y te dice, dame una taza de té, necesito azúcar, arréglame la ropa, ayúdame con $2, pero él quiere ver, quiere probar tu espíritu, pesar tu espíritu. ¿Qué está pasando? No, pero el espíritu de ella no es más fuerte que el mío. ¿Cómo es eso? Es que no es soy yo. Amén, no soy yo. No es por mis fuerzas, ¿verdad? Entonces se acerca. Entonces tú estás orando por alguien y ese alguien llega. Yo me acuerdo bien una escena. Llegó hasta donde mí para decirme y darme una explicación del por qué él estaba haciendo algo. Y yo lo miré y dije, santo, esto es terrible. Pero bueno. La fe y la oración en la liberación, vemos de nuevo la conexión entre la oración y la fe, ¿verdad? Y la liberación. Hay una conexión en esta guerra espiritual. Ahora quiero llevarte a Mateo 17. Si no está apurado, me permite una media hora más. ¿Ya lo tienen? Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Ya su nombre? Ahora, vamos a hacer un corte. Marcos 9:17. Marcos 9:17. Vamos a hacer un corte aquí. Ya lo tiene. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Verdad? Que es lunático, parece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Estamos ahora acá en Mateo. Vamos a Mateo de nuevo. Mateo 17. Ya llegamos acá, el 14. Hice corte para que pudiéramos ver lo mismo. Acá llegó el gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Pero no se detalla que el hijo estaba con él. En Marcos te detalla que él llevó el hijo. Estaba con él, ¿verdad? Para que no piensen que fue a distancia también. Estaba cerca. Seguimos. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ya su nombre. Ahora, el libro de Marcos te habla que es un espíritu mudo, ¿verdad?
O sea que no lo dejaba hablar. ¿Cuál es la intención de este espíritu inmundo? ¿Cuál es la intención? ¿Qué vimos arriba la meta de Satanás? Destrucción, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Destruyendo, echándolo en el fuego y en el agua. Lo quiere quemar y lo quiere ahogar. ¿Qué está haciendo el espíritu inmundo? Está haciéndole daño, ¿sí o no? Vemos la meta de Satanás es hacer daño a la humanidad. Estamos claros aquí, ¿verdad? El 16. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús no dice en ese momento que falta de entendimiento ni nada. No dice que ellos son hijos que Dios, ellos no son el hijo de Dios, yo sí soy el hijo de Dios. No dice Jesús, si hubiese sido parte de la Trinidad hubiera pasado. No dice nada de eso, nada de eso. Lo primero que dice es 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es como diciendo, nunca me podré ir. Yo me tengo que ir y ahora no me voy a poder ir porque ustedes no. ¿Qué pasa, incrédulos? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Palabras fuertes. No sé, pero yo me hubiese sentido mal. ¿Por qué el Señor me está hablando así? ¿Qué hice? No he hecho nada. ¿Verdad? Jesús está indignado y dice: tráemelo acá. Tráelo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ok, explícanos, Señor. Ya tú nos regañaste, pero ahora explícanos, Señor. Nosotros queremos saber, porque yo no quiero que me vuelvas a regañar por eso. Dinos por qué no pudimos. ¿Será que habrá otra técnica? O otro amarre, no sé. O los gritos no fueron suficientes, o los golpes en las piernas o en el piso no fueron suficientes. O tuvimos que someterlo. ¿Cómo era? ¿Cuál es la otra técnica? El 20. Y Jesús le respondió: por vuestra poca fe. En antes vimos, oh mujer, cuán grande es tu fe. También vimos que aunque tu fe sea como el tamaño de un grano de mostaza, y tú le dices a la montaña, muévete, se moverá, ¿sí o no? Pero aquí le dice, por vuestra poca fe. ¿Tienen fe o no tienen fe? Tienen fe, pero poca. Pero si dice Jesús que con esa poca fe podemos hacer grandes cosas. Es que un demonio no es lo mismo que una montaña. Tú ves la relación construida entre la soberanía de Dios, la respuesta que Él da a las oraciones, la fe que nosotros tenemos. Y sencillo, es por la poca fe que tienen. Por esta razón, no hubo liberación. Le hace un llamado de atención a la fe, por su poca fe. Hay cosas que no han pasado en tu vida, o tú estás orando para que Dios libere a tu hermano o a tu hermano o a tu mamá y no pasa, es por tu poca fe. Pero tengo fe, pero es poca fe para esta acción, es que esto es una guerra, hermano. ¿Qué tú piensas? Que el demonio se va a quedar quieto. Esto es una guerra espiritual y tu fe tiene que ir en aumento. Amén. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ahora viene el ayuno. A su nombre. A los que no les gustan ayunar, ahora viene el ayuno. Un hombre me dijo a mí, yo no necesito ayunar. Yo, ¿cómo? Y después yo voy. Yo le dije, pero la Biblia dice que hay géneros. Y si te encuentras con uno que necesitabas ayunar, ¿qué vas a hacer?
el poder de Dios lo echa afuera. Yo, ok. Y me sonreí y le dije, no vamos a discutir eso. Porque el poder de Dios es el poder de Dios. No vamos a discutir eso. Pero la Biblia dice que hay géneros que no van a salir si tú no ayunas y tú no oras y tu fe es poca. Entonces va a haber un problema. Hay un contraste por vuestra poca fe. Y luego le dice, aunque tu fe sea como un grano de mostaza. O sea que la fe de ellos era más pequeña que el grano de mostaza. Pienso yo que lo más bajo es un grano de mostaza. Lo mínimo que tienes que tener para que sucedan cosas maravillosas. Si está abajo de ese grano de mostaza, yo he visto un grano de mostaza, es pequeñito. Quiere decir que la fe de estos discípulos era más pequeña que ese grano de mostaza. Yo me acuerdo que andaban las cadenitas con una cosa azul y una semilla de mostaza adentro, ¿verdad? Pequeñita. Entonces aquí tú puedes ver que la guerra espiritual, como y ahora en la guerra espiritual y en este ministerio de liberación, amén, porque tú vas a orar para que la gente sea liberada. El Cristo llevó, tú puedes ver cómo Él se molesta y dice, tráemelo acá, hombre, y lo libera. Otro lugar gobernado por la luz. La casa de ese hombre ahora la gobierna la luz. ¿Qué está haciendo Jesús? Recuperando el territorio perdido. Y a su nombre. Y a su gloria. Tenemos que ir viendo esto muy de cerca. En esencia, uno de los grandes hombres de Dios nos describe la armadura de Dios, ¿verdad? Ahora, si alguien se pone la armadura de Dios y no tiene fe, ella no va a actuar. Yo tengo ¿y qué pasó con la fe? Hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Tú no sabes cuándo tú te vas a enfrentar a ciertas cosas. Por eso es bueno siempre estar preparado. La iglesia no te tiene que decir que ayune. Eso tiene que ser algo voluntario tuyo. Porque hay géneros que no salen si no tienes ayuno. Si no tienes una separación para Dios, no van a suceder las cosas. Entonces, la armadura sin la oración no funciona. Pero no puede estar sin armadura tampoco. Tengo que orar, tengo que tener fe y tengo que ayunar. Debe de ser parte de mí. Amén. No le resta importancia nunca a esas cosas porque son importantes. Pero ¿cómo la vas a hacer si no lees las escrituras? Entonces no vas a saber cómo tienes que hacer. Entonces tus oraciones, tu ayuno van a ser imprecisas. Porque como no tienes una mente bíblica, tus oraciones no van a ser bíblicas. No vas a saber qué fe ni cómo ayunar. Entonces vas a ayunar para los placeres carnales como una casa, un carro. Voy a ayunar para conseguir un carro, una casa y cosas materiales. No te digo que no lo hagas, pero en sí ese no es el fin por el cual tú vas a ayunar. Amén. Si me explico. La oración es como que sostiene la armadura en su lugar y la hace funcionar. Es la oración, el título, lo que tiene. La oración, amén. Entonces, yo creo que los que no oran van a tener más dificultades de lo que las personas que oran. Si tú no oras, tú vas a tener más dificultades, aunque tú sientas que la marea está tranquila. Tú dices, me va bien, tú vas a tener dificultades. Yo he visto pasar esto una y otra vez como si fuese un ciclo repetitivo en personas que dicen, yo soy bendecido, pero esas bendiciones llegaron por el producto de un trabajo arduo que tuvieron de oración y ayuno, vigilia,
lectura de palabra, predicación, pero llega un momento donde el ser humano se cansa y deja de hacer eso. Entonces sigue viviendo y dice, tú no estás viendo cómo yo estoy bendecido. Y yo soy de lo que pienso que esta vida bendecida que tú estás viendo es la cosecha de lo que tú sembraste en oración, ayuno, predicación, lectura, dedicación a Dios, tiempo a Dios. Ahora Dios te está retribuyendo eso que tú sembraste, pero como en esa temporada tú no sembraste, después viene la sequía. Yo vi a muchas personas pasar por esa situación, decir eso mismo y luego bajón. No cometes ese error. Porque Dios te está dando, tú vas a dejar de orar. Es cuando más tú tienes que orar. Pero funcionamos al revés. Cuando Dios no me da, oro. Entonces cuando Dios quiere que tú ores, ¿qué va a hacer? Te va a quitar. Pero si funcionamos diferente, cuando no tengo oro, y cuando tengo oro más, miércoles, darle para que ore más. Puede ser así también, ¿no? Eso me acuerda el testimonio de aquel hombre de Dios, John Guichon, de China. Dice que pasaba hambre y él decía, no, pues ayuno. Y ayunaba y salía y predicaba y estaba así desarmando las tinieblas de Dios a través de ese hombre. La luz de Cristo estaba alumbrando a través de él a otras personas y personas se estaban convirtiendo. El diablo dijo, no, esto está terrible. Le quito comida y ese hombre me está quitando alma. No. Y le envió. Déjalo. ¿Y tú crees que ese cesó cuando vino las bendiciones? Lo que yo he leído de él, ese hombre tenía grupo de intercesores que él costeaba. Él mantenía. Ese es su trabajo, van a interceder. No bajó la guardia. Pero cuando nosotros bajamos la guardia. Entonces Dios dice, pero ustedes están mal. Está bien, pues quítale. Entonces cuando te quitan, entonces la aflicción te hace ir de rodillas. No. Si tienes, glorifica a Dios. Si no tienes, glorifica a Dios. Que eso no sea las cosas materiales no sean una gasolina o una motivación para tu vida de oración. No, que no sea eso. Amén. Ahora, quiero hacerte algunas observaciones de este pasaje bíblico. El Padre intercede por su Hijo. Él está intercediendo por su Hijo ante quién, ante el Señor, ¿verdad? Oración intercesora. Los discípulos no fueron efectivos, no hicieron el trabajo, ¿verdad? La inefectividad atribuida a su falta de fe. Por eso no fueron efectivos, por su poca fe. Aparentemente hay posesiones que requieren de cierto esfuerzo para su liberación, como el ayuno y oración. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir viendo esto muy de cerca, hermanos. Se me acabó el tiempo. Vamos a dejar esto para los próximos domingos, pues. Que la fe juega un papel importante para que la luz vaya en ascenso, vaya expandiéndose. Porque si mi fe está más abajo que el grano de mostaza, entonces ¿cómo voy a poder decirle a las situaciones que se detengan? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que estar convencido que cuando tú te acercas a Dios hay algo, un galardón para ti. Tienes que estar convencido de eso. Ahora, si tu fe no está andando bien, tú la tienes que poner a andar bien. ¿Cómo crece la fe? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ahora, te hago una observación en cuanto a esto. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, la falta de fe se produce ¿por qué? Por oír la basura del diablo. La fe va a aumentar por lo que Dios hace en mi vida. Aunque muchas veces eso no cuenta.
Dios te da algo y tú dices gracias Señor, y después al día siguiente pasas una necesidad y se te olvidó que Dios te dio. Eso no cuenta, eso no es un motivador, no es un agente que te impulsa a seguir creyendo más. No, nos olvidamos, somos ingratos y nos olvidamos de que Dios hizo una liberación. Primero te va a decir, mírate al espejo. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Sí, bueno, pues tú eres la primera liberación. ¿A quién más te entregué? A este. Bueno, pues mira, no fue por... Ahí está. Entonces, ay Dios mío, ¿qué hago con...? Lo mismo, tu fe tiene que ir en aumento. Entonces, nos preocupamos por muchas cosas. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces el diablo quiere que esa palabra no entre en ti. Por eso la gente no se congrega. Por eso la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso la gente no lee la Biblia. No porque de repente no quieran, sino porque están siendo influenciados por el enemigo, para que no la lean. Entonces, el diablo te pone a oír el chisme, la murmuración, amén. Te pone un predicador de la lujuria, te pone un predicador de la lascivia, te pone un predicador de la mentira, te pone un predicador de la desobediencia, y ellos comienzan a hacer tu trabajo haciéndote desobediente, que haya lujuria en ti, lascivia, engaño, murmuración, chisme, idolatría, y ellos están ministrando tu vida. Cada vez que tú hablas con una persona, esa persona te va a ministrar tu vida o tú vas a ministrar la suya. Pero resulta ser que para ministrar a alguien, yo le voy a dar de lo que tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo porto dentro de mí? La presencia de Dios, eso es lo que lo va a ministrar a él. Y si no es la presencia de Dios, entonces ¿qué es? Amén. La fe es importante. A través de muchas cosas. No te estoy prohibiendo nada. Solamente te pongo alerta. Que el diablo tiene acceso a todas las plataformas que tú operas. La televisión, la radio, el internet, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el Twitter, el YouTube. Tiene tentáculo en todas las plataformas habida y por haber en este planeta Tierra. Él tiene sus tentáculos y muy fuerte, tanto así que su influencia se hace notar visible y audiblemente. Aún en imágenes, él muestra que él está controlando, mira su nombre. Pero resulta que tú decides qué vas a consumir. De acuerdo a lo que tú consumas, va a afectar tu fe o la va a ayudar a crecer. No hay de otra. Lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú hablas, va a alimentar tu fe o va a hacer que la fe sea inactiva. Porque está allí, solamente que no va a estar activa, va a estar inactiva. Porque no vas a creer. Y tú vas a decir, no tengo fe, pero sí tienes fe. Porque Dios puso un grado de fe, una porción de fe en cada uno de nosotros. Tenemos fe, pero no la usamos. ¿Por qué no la usamos? Porque el diablo se encarga de hacernos ver que es imposible alcanzar lo que queremos. Pero sí es posible ser un empresario, ser esto, ser aquello, pero es imposible ser un verdadero hijo de Dios. Así que desiste de esa idea y entrégate al mundo. El mundo está indomable. Usted no está viendo cómo está el mundo, indomable. El mismo mundo está, ahora te hablo del planeta Tierra, está cansado y está gimiendo por su redención, por tantas cosas que están pasando. Él dice, ¿cuándo voy a ser redimida? ¿Cuándo sacan a esta gente loca de aquí?
Cuando se manifiestan los verdaderos hijos de Dios, cuando quiero ser redimida. La tierra está gimiendo por su redención, dice el apóstol Pablo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación. Y acabamos de leer en Primera de Juan, ¿verdad? Que para esto se manifestó, para destruir las obras del diablo. Y para eso se manifiestan los hijos de Dios, para poner al descubierto las obras del diablo, porque a través de nosotros el poder de Cristo la va a ir destruyendo. Solo somos un instrumento donde el poder de Dios se va a manifestar. Amén. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie.